Muy bien, bueno, vamos a comenzar la continuación de la clase relacionada con reproducción, farmacología reproductiva. Bueno, en pocas palabras, el día de ayer vimos principalmente, bueno, repasemos, vimos lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, y vimos que había aproximadamente diferentes fármacos que inhibían las hormonas sexuales. Entonces, a la cabeza estaban los agonistas y antagonistas de la hormona estimulante de, de gonadotropinas. Bueno, gonadotropinas relacionadas con el estímulo necesario para la producción de luteinizante y folículo estimulante. ¿Qué tiene que ver esto? Pues una concentración pulsátil, perdón, una concentración basal continua del estímulo de esta hormona o su antagonismo, pues inhibe de forma completa lo que es su excreción pulsátil. Luego vimos que habían las tres hormonas sexuales, las estrógenos, la progesterona y la testosterona, podían también ser inhibidas. En el caso de los estrógenos había dos principales mecanismos. Uno era a través de la inhibición de la aromatasa, que era una enzima que estaba relacionada con la biotransformación de testosterona a estrógenos. De ahí los estrógenos también podrían tener moduladores selectivos de los receptores de estrógenos y que tenían diferentes funciones de forma específica, por ejemplo el clomifeno para lo que es la fertilidad, el raloxifeno para huesos, por ejemplo, en el caso de osteoporosis. De ahí vimos el segundo grupo, que son las progesteronas, que estaba a la cabeza la mifepristona y el ulipristal, los cuales estaban relacionados con, en el caso de la mifepristona, con aborto médico, y en el caso del ulipristal con anticonceptivo, que hoy nuevamente lo vamos a repasar. Y en el caso de la testosterona, pues fármacos que inhiben la función de la testosterona, vimos lo que inhiben la 5-alfa reductasa, que son inhibidores de la reductasa que podían ser utilizados principalmente en el cáncer de próstata y en la hiperplasia prostática. Y de ahí los que inhibían o los que antagonizaban al receptor de forma específica, como la dihidrotestosterona, como la flutamina, bucalutamina, como tales. De ahí también vimos que dentro de los fármacos estaban los análogos, que sencillamente son hormonas. En el caso de analizamos que había estrógenos principalmente para la sintomatología menopáusica, pero que si bien es cierto, podemos utilizar los estrógenos de forma particular, pero también los podemos utilizar con progestágenos, específicamente en mujeres que tienen útero para evitar los factores que están relacionados con la producción del cáncer uterino. Y de ahí vimos los andrógenos que están relacionados con el hipogonadismo, que se puede dar en inyección, también en parches y vía tópica. Y de ahí mencionamos también el uso ilícito de los andrógenos en deportistas de alto rendimiento. Entonces, hoy vamos a ver las hormonas y análogos hormonales anticonceptivos. Entonces, lo primero que debo de mencionar que los hormonales, las combinaciones de estrógenos, progestágenos como anticonceptivos, y en forma general todos los anticonceptivos, y de ahí deriva su nombre, tienen cuatro principales mecanismos de acción. El principal mecanismo de acción es la supresión de la secreción de la gonadotropina, y con ello pues se suprime también la luteinizante y la folículo estimulante, lo cual al final inhibe el desarrollo folicular y por lo tanto inhibe la ovulación. Entonces ustedes pueden ver en su lado más externo que está una línea que lleva estrógenos hacia la hipófisis y que está relacionado con la excreción de las gonadotropinas. Entonces, si nosotros mantenemos una concentración estable de estrógenos y progestágenos, pues estamos evitando estas caídas en su concentración que suceden de forma fisiológica y por lo tanto se inhibe la excreción pulsátil de la hormona. Entonces, ese es el principal mecanismo. De ahí hay otros mecanismos que están relacionados con los efectos propios de las hormonas sexuales, como la alteración del peristaltismo tubárico, la receptividad del endometrio, pues
cambia de un endometrio secretor, en el caso del uso de los estrógenos, y también tiene que ver con la secreción del moco cervical, porque ya sabemos que en el caso de la progesterona, por ejemplo, aumenta, no, perdón, el estrógeno, por ejemplo, aumenta la densidad del moco cervical. Estos mecanismos de los anticonceptivos con estrógenos y progestágenos tienen una efectividad del 95%. Entonces, cuando hablamos de esta combinación de estrógenos y progestágenos, el principales estrógenos que se utilizan es el etinilestradiol y mestranol. Estos, el uso de solo estrógenos favorece un endometrio proliferativo, lo que está relacionado con un riesgo de cáncer endometrial, y por eso usualmente utilizamos una combinación de estrógenos y progestágenos. Sí, entonces, con respecto a los progestágenos que pueden tener una reactividad cruzada con receptores de andrógenos, recuerden que por la aromatasa pueden ser biotransformados, que se pueden clasificar. Por ejemplo, el norgestrel y el levonorgestrel tienen una mayor actividad androgénica, mientras que la norintendrona y el acetato de norintendrona tienen la acción más baja con respecto al receptor androgénico. También hay progestágenos de tercera generación con reacción cruzada, como el etinodiol, norgestimato, perdón, sí, lo repetí dos veces, y desogestrel. Y, por ejemplo, la dropirenona, que tiene una reacción antiandrogénica. Entonces, siempre hay que destacar que el uso de progestágenos tendrá un efecto, aunque sea bajo, sobre los receptores androgénicos. Entonces, dentro de los anticonceptivos hormonales está el anillo vaginal, que es un cilindro de Silastic o bueno, y que está empacado con etinilestradiol y un progestágeno, en este caso etonorgestrel. Estos tienen una cinética de orden cero, permanece generalmente en la vagina, en el fornix posterior, durante 21 días, o se busca eso. No debe de estar fuera del cuerpo más de 3 horas, y se retira en la última semana, específicamente para provocar la depresión hormonal y por lo tanto favorecer la pérdida del tejido endometrial y la menstruación. Entonces, también están los parches. Estos parches se tienen con, libera etinilestradiol y el progestágeno, norelgestromina. Se cambia los parches tienen un cambio cada semana, duran solo 7 días y se ponen 3 parches en el mes, y la cuarta semana pues se evita colocar el parche, y de ahí pues esa depresión hormonal pues está relacionada con la menstruación. De ahí lo más utilizado son los anticonceptivos orales combinados. Se toman por 21 días y se tiene un receso también de 7 días, ya sea con placebo. Generalmente van acompañados estas últimas pastillas de hierro y ácido fólico. El progestágeno, pues como ya dijimos, inhibe el crecimiento endometrial, entonces esto favorece o evita que solamente al utilizar estrógenos estemos relacionados con el cáncer endometrial. Entonces, ¿qué es lo que provoca el uso de los progestágenos en los anticonceptivos orales combinados? Pues ciclos más breves y regulares. También hay regímenes de 42, 63 y 84 píldoras. Estos regímenes de mayor duración, que no son frecuentes, pues reducen que no los utilizamos con frecuencia, reducen la frecuencia del sangrado menstrual, pero aumenta la frecuencia de la hemorragia irregular o inesperada, o sea, las HUA o hemorragias uterinas anormales. Con respecto a los anticonceptivos orales combinados, pues las formulaciones orales combinadas incluyen esquemas hormonales, por ejemplo, monofásicos, bifásicos, trifásicos. Eso favorece en el caso de los bifásicos y trifásicos la disminución de los efectos adversos, pero en general utilizamos más los monofásicos. Ahora los monofásicos los utilizamos más porque tenemos microdosis. Estas microdosis, pues esperamos que generen menos efectos adversos. Entonces,
generalmente los monofásicos son los que se utilizan ahora, pero sí hay dispositivos orales combinados, trifásicos o bifásicos. La ventaja, por ejemplo, de los trifásicos, como había mencionado, es la disminución del consumo de hormonales en el mes. Bueno, y como había mencionado, la tendencia a la microdosis a través de los monofásicos. También los anticonceptivos orales combinados están relacionados con la disminución del cáncer endometrial. Recuerden que si solo utilizamos estrógenos, pues el estrógeno provoca un endometrio secretor y puede crecer desmedidamente, pero al utilizar progestágenos dentro del anticonceptivo oral combinado, pues favorecemos un endometrio proliferativo y eso pues disminuye ese riesgo. La dosis baja de fenilestradiol reduce el riesgo de flebotrombosis profunda, que está relacionado con un efecto adverso de los anticonceptivos, y rara vez se da como efecto adverso la flebotrombosis profunda y la embolia pulmonar. Son efectos raros, casi ausentes del uso de los anticonceptivos, más ahora que utilizamos microdosis. Pero hay un aumento de la colecistopatía, o sea, cálculos biliares, pero no el cáncer. Una advertencia del uso de los anticonceptivos, pues que no por esta parte del aumento de la hipercoagulabilidad es que no debería de darse los anticonceptivos a mujeres mayores de 35 años que fuman porque aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares de tipo trombótico. También hay algunas contraindicaciones de los usos de los anticonceptivos hormonales. Hay relativas, por ejemplo, mujeres de 35 años y obesas y fumadoras con más de 15 cigarrillos, la hipertensión, la migraña, las alteraciones de la bilis, la hiperlipidemia y la cirugía con inmovilidad prolongada y la diabetes son contraindicaciones relativas. Mientras que las absolutas pues son antecedentes de tromboembolia, cáncer de mama o de endometrio, tumores y alteraciones hepáticas, embarazo conocido y la lactancia. Les he enviado, he subido a la plataforma los videos que están relacionados con la clasificación que utilizamos para ver si la paciente es candidata o no a los hormonales. Entonces, por favor, repasar porque de ahí vendrán algunas preguntas, pero no me voy a extender en la consideración sobre los criterios de elegibilidad de cada uno de los métodos. Mi recomendación es que bajen lo que es el disco y repasen de forma específica cuáles son los criterios principalmente en los hormonales. Entonces, luego de los anticonceptivos orales, que ya vimos el parche, el anillo y los anticonceptivos orales, pues también hay otros anticonceptivos que no tienen estrógenos, porque realmente con solo el uso del progestágeno, pues podemos lograr esa inhibición. Algunos, por ejemplo, tenemos anticonceptivos que contienen solo progestágenos. Estos que voy a hablar yo son los que son la micropastilla, son orales y contienen norintendrona y desogestrel. La eficacia de los que contienen solo progestágenos es alrededor del 96 al 98%. Estos inhiben la proliferación y favorecen la secreción endometrial, pero un efecto propio de los progestágenos, los anticonceptivos con progestágenos, es la amenorrea, el sangrado intermenstrual irregular y los periodos menstruales cortos durante el primer año de uso del fármaco. También de los progestágenos, además del oral, también hay inyectables, implantes con duración de hasta 3 años. Por ejemplo, en el anticonceptivo oral de solo progestágenos, un cuidado que debemos de tener es que la paciente debe de tomarse el medicamento siempre a la misma hora todos los días, porque si hay una falla, si hay una desviación de la hora en la cual se debe de tomar, pues ya podemos decir, digamos que le tocaba a las 8 y se lo tomó a las 10 de la mañana, pues ahí puede haber una falla del método, porque la caída de la concentración del progestágeno puede provocar la caída de la caída de la luteinizante o el pico de la luteinizante y su caída luego, y eso favorecer lo que es la ovulación. Entonces, sí es como decirle una inconveniencia del uso de los progestágenos orales. Los inyectables y los implantes pues no tienen ese mismo efecto
Ahora debo de repasar algunas circunstancias muy importantes relacionadas con los anticonceptivos. Por ejemplo, cuando yo me olvido de una dosis en los anticonceptivos orales combinados, puedo tener un margen de seguridad de aproximadamente 3 días. Ya dije que en el anticonceptivo oral solo de progestágeno el margen es de minutos o horas. Es, no debemos de pasar de la hora de la toma. En el caso de los implantes y los inyectables, pues dependerá del inyectable. El inyectable de 2 meses y 3 meses de solo progestágeno, pues el inyectable de 2 meses pues tiene una seguridad aproximada de una semana y el de 3 meses aproximadamente de 15 días. Digamos que a la paciente le tocaba, como ejemplo, ponerse el inyectable el 1 de junio y ahora es 9 de junio, entonces todavía tenemos un margen de seguridad con respecto al efecto del medicamento y podemos colocárselo hasta ahora. Pero si llegara el 16, pues sí, porque aquí tenemos, si llega después del mes ya no tiene efectividad el anticonceptivo en el caso de los inyectables trimestrales y bimensuales. En el caso del mensual, el mensual es generalmente anticonceptivo combinado. Trae estrógenos y progestágenos y también hablamos de un margen de seguridad de una semana. Pero el bimensual es también de una semana y el trimestral es hasta 15 días. Pero digamos que la paciente llegó el día 16, pues no le vamos a negar el anticonceptivo porque es una ganancia, pero sí le vamos a recomendar que en los próximos 7 a 10 días utilice doble protección. O sea que hay diferentes estrategias para no perder la oportunidad de que una paciente utilice el método anticonceptivo. Y una es que a pesar de que la paciente venga fuera de la fecha, pues utilice doble protección. O podríamos hacerle para verificar y ella ha tenido relaciones sexocoitales, pues hacerle una prueba de embarazo o darle métodos de barrera mientras comprobamos el embarazo. Son diferentes estrategias, pero no dejarla ir sin ningún método o sin ninguna intervención porque es una oportunidad perdida. Ahora hablemos de la anticoncepción de emergencia, también conocida como anticoncepción postcoital. Se refiere al uso de fármacos o dispositivos como medida de emergencia para prevenir la ocurrencia de un embarazo, que ésta se puede utilizar los días siguientes posterior a una relación sexocoital sin protección. La píldora anticonceptiva solo debe de utilizarse como método de emergencia y no debe de utilizarse de forma regular. Generalmente, los pacientes, las pacientes la han utilizado como método regular. Yo he visto, la que he visto más es que la ha utilizado 3 veces en el mes y si una paciente está utilizando de forma tan frecuente el método de emergencia, pues lo más sano es recomendable que utilice un método de mayor duración. También es importante y no tenemos documentado científicamente hasta ahorita el efecto de la utilización de este método de forma indiscriminada. Todavía está dentro de una ciencia negra específicamente porque no sabemos el efecto a largo plazo que podría tener el uso de estos hormonales en altas concentraciones. Pero hay que dejar claro que la anticoncepción de emergencia es eso, una emergencia y que no se puede utilizar de forma irregular. Entonces, ¿cuáles son los regímenes que tenemos? Tenemos levonorgestrel, o sea, un progestágeno, 1.5 miligramos. También podría venir de 0.75, o sea, 2 pastillas, o una sola. También tenemos los anticonceptivos orales combinados, lo que se conoce como el YUSPE. Lo que buscamos es que conseguir la concentración de 100 microgramos de etinilestradiol. Generalmente, los anticonceptivos orales combinados traen, si no me equivoco, 30 microgramos de etinilestradiol. Eso significa que para conseguir dar los 100 microgramos de etinilestradiol, tenemos que dar 4 pastillas. Entonces, los anticonceptivos orales a través del método YUSPE son 4 pastillas de anticonceptivos orales. De ahí tenemos el acetato de ulipristal, que ya vimos que es un modulador selectivo de los receptores de progesterona, que es también una sola pastilla. Y por último, la inserción de los dispositivos intrauterinos liberadores de cobre, que también es un método de anticoncepción de emergencia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos de emergencia? Pues sencillamente impedir la ovulación. No es la teoría relacionada con los grupos más conservadores,
de que es un abortivo no es cierto. Al final el método tiene el mismo efecto, evitar que se produzca la ovulación. ¿Cómo evita la ovulación? Pues sencillamente generando una alta concentración de progestágenos que evita que se dé la caída de la luteinizante y por lo tanto se evita la ovulación. Y ejemplo de eso es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, la paciente ya ovuló? Pues existe una posibilidad de que quede embarazada. Estos regímenes no evitan la implantación del huevo fecundado, o sea, siempre va a haber esa posibilidad, y se han postulado otros mecanismos como el espaciamiento del moco cervical que causa retención de los espermatozoides en el cuello uterino, la alteración en el transporte de los espermatozoides o del óvulo en las trompas, y en el caso del dispositivo intrauterino liberador de cobre, afecta la capacidad de los espermatozoides y aumenta la fagocitosis en la cavidad uterina donde se coloca. Recuerden que el dispositivo intrauterino produce bueno, lo voy a expresar en mis palabras porque no hallo ahora la palabra científica, una infección aséptica. O sea, un proceso inmunológico aséptico sin bacterias que provoca este efecto. Entonces, ¿cuál es la eficacia de las píldoras anticonceptivas de emergencia? Si tenemos 100 mujeres que han tenido relaciones sexocoitales, sabemos que de esas 100 mujeres, 8 van a quedar embarazadas. Si utilizamos el ulipristal, pues sabemos que de esas 8, una podrá quedar embarazada, menos de una podrá quedar embarazada. Si utilizamos el progestágeno, solo el progestágeno, pues sabemos que la posibilidad de que quede embarazada es una de esas 8. Y si utilizamos la combinación de estrógenos y progestágenos, o sea, el método Yuspe, sabemos que que pueden quedar embarazadas 2 mujeres. Entonces, definitivamente los métodos anticonceptivos de emergencia no van a evitar completamente el embarazo, y el ejemplo de esto es que estos métodos siempre va a haber la posibilidad de que una paciente, a pesar de utilizar de forma adecuada el método, pueda quedar embarazada. ¿Quiénes necesitan la anticoncepción de emergencia? Pues la anticoncepción de emergencia puede utilizarse en situaciones como el olvido, no se ha utilizado el método, como habíamos mencionado, no se tomó las pastillas, cuando falla el método anticonceptivo, o por ejemplo, en un método de barrera se rompe el condón, es una indicación, y cuando ha ocurrido una agresión sexual y la mujer no está protegida con un método anticonceptivo eficaz. Entonces, en la violencia sexual podemos ocupar también en la anticoncepción de emergencia. Entonces, la falla del método anticonceptivo o uso incorrecto está relacionado, por ejemplo, con que el condón se rompió, se deslizó o se colocó de manera incorrecta. La mujer ha olvidado tomar 3 o más píldoras anticonceptivas orales combinadas. Ha habido un retraso de más de 2 semanas en la administración de la inyección anticonceptiva mensual o trimestral. Ha habido un retraso de más de 7 días en la administración de la inyección mensual. Entonces, estas son las fallas del método en la utilización del mismo. Entonces, ¿cuándo debe de tomarse las pastillas, las píldoras anticonceptivas? Pues en los primeros 5 días. Hay que aclarar que la efectividad del método es superior al 80% en los primeros 3 días. Y en el día 4 y 5 cae hasta un 63%. Entonces, debemos de buscar siempre los primeros 3 días, pero la falla del método, o sea, esa mujer embarazada que puede quedar embarazada, está relacionado en el día, principalmente en los días 4 y 5, donde ya existen mayores posibilidades de que se haya producido la ovulación. Entonces las mujeres, por ejemplo, no deberían dejar de usar la pastilla anticonceptiva por suponer que una relación sexual específica ocurrió en un día no fértil. Siempre se debe de utilizar. ¿Cuáles son las dosis con respecto al régimen oral de anticoncepción de emergencia? Por ejemplo, si utilizamos Neoginom, son 2 tabletas cada 12 horas, en total 4, porque miren cuánto trae de etinilestradiol, trae 50 microgramos. Lo que hay en las unidades de salud es el Lofemenal y el Microginom. Perdón, era Neoginom arriba, aquí es Microginom. El Lofemenal y el Microginom traen 30 microgramos de etinilestradiol, entonces se necesita 4 tabletas. Entonces se van a tomar 4 tabletas ahorita y 4 tabletas en 12 horas, en total 8 horas. Si utilizamos el Vermages, que es la marca comercial del levonorgestrel, vamos a utilizar una sola tableta o
perdón, una cada 12 horas. También el Vermajet viene con una dosis, y si es una dosis, pues se utiliza completamente la dosis. Y el acetato de ulipristal o EAWAM se va a utilizar una sola dosis. Si ustedes ven, aquí es oral. Vemos que la compañía que comercializa Vermajet también comercializa de forma inyectada, pero la dificultad de la forma inyectada es que puede depositarse, y al depositarse pues no genera la concentración de anticonceptivo que necesitamos en sangre. Por lo tanto, la única que ha demostrado efectividad para la anticoncepción de emergencia es la vía oral. Otras vías no están recomendadas para su uso. Entonces, por favor, tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la seguridad de la píldora anticonceptiva de emergencia? Pues son muy seguras. No hay una relación causal entre ninguna muerte o complicaciones severas y el uso de un régimen particular. Y en el caso de la anticoncepción de emergencia, pues no hay riesgo tromboembólico porque es una dosis alta, pero que solo sucede una vez. Entonces, el riesgo de trombosis, de embarazo ectópico, porque también ese es un riesgo con el uso de los anticonceptivos, porque están disminuyendo el peristaltismo tubárico, no se sucede. Tampoco no hay un riesgo metabólico, ni de cáncer, ni la fertilidad futura, y se recupera la fertilidad. No existe una dosis límite, eso sí, pero esta última frase relacionada al número de dosis que se puedan utilizar, por ejemplo, en el mes. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la pastilla anticonceptiva con levonorgestrel? Pues principalmente náuseas, vómito, mareo y fatiga. También puede haber dolor de cabeza, dolor abdominal y sensibilidad mamaria. Estos síntomas no duran más de 24 horas. También puede haber un sangramiento vaginal un poco mayor a la regla, pero la paciente puede sangrar de 3 a 5 días posterior cuando evacúa el producto. Perdón, estoy en anticonceptivo de emergencia, perdón, pensé en el misoprostol, pero sí, de 3 puede sangrar aproximadamente 3 días máximo, pero luego cesa de forma específica, pero no hay mayores riesgos. Y el tratamiento es sintomático. Si tiene náuseas y vómitos, pues le vamos a dar un antihistamínico para evitar ello. Si tiene mareos, pues también. Y para el dolor, pues analgésicos. Entonces, aquí está, con respecto al ulipristal, en general, tiene menos efectos adversos que las píldoras combinadas de anticoncepción de emergencia. Y según la Agencia Europea de Medicamentos, el acetato de ulipristal en una presentación de 30 microgramos micronizados provocó dolores de cabeza, náuseas, dolor abdominal en un 10% de las usuarias. ¿Cuáles son los manejos de los efectos colaterales de los anticonceptivos de emergencia? Pues para evitar estos efectos, pues se debe de tomar acompañada de algún alimento o tomar medicamento antiemético media hora antes de la anticoncepción de emergencia. Generalmente la anticoncepción de emergencia no se debe de consumir con los alimentos, por eso la recomendación es antes. También, si ustedes recuerdan, me voy a retroceder, disculpen. Si ustedes ven, fraccionar también la dosis es una forma de disminuir la intensidad de los efectos adversos. Ahora, si ustedes me preguntan, por ejemplo, si utilizamos lo femenal, las 8 pastillas, sí, la paciente puede tomarse las 8 pastillas de un solo, pero la incidencia de efectos adversos es grande. Entonces, por eso se recomienda utilizar la dosis fraccionada, 4 hoy y 4 en 12 horas. Muy bien. Si la mujer vomita dentro de las primeras 2 horas después de tomar la primera dosis, pues es necesario repetir la dosis. Si el vómito es profundo, la segunda dosis puede administrarse intravaginalmente. Se recomienda hacer un lavado vaginal con agua abundante, humedecer la tableta y colocarla en la pared posterior del cuello uterino en la pastilla. También las molestias menores como el dolor de cabeza o mama, pues se puede utilizar analgésicos, y en el caso del dispositivo intrauterino, pues puede haber retorcijones o cólico menstrual, y se puede controlar con analgésicos. ¿Qué sucede si la mujer ya está embarazada? Pues no sucede absolutamente nada. La paciente va a seguir con su embarazo. Recuerden que son progestágenos, o sea, son pastillas que favorecen la implantación del embarazo, la implantación del óvulo fecundado. Entonces no va a suceder absolutamente nada.
y tampoco es teratogénico porque es una dosis pequeña. ¿Quiénes la pueden usar? Pues las pastillas, las píldoras anticonceptivas son seguras para todas las mujeres, son también seguras para las mujeres, lo pueden utilizar las adolescentes, a diferencia de otros métodos anticonceptivos que sí pueden tener una contraindicación en los adolescentes. La mujer que no brinda lactancia materna exclusiva en los 6 meses posterior al parto que pueden estar en riesgo de embarazo, lo pueden ocupar. También no está contraindicado durante la lactancia. El levonorgestrel se excreta en la leche materna, entonces en las primeras horas después de utilizarse, por lo que se recomienda que las madres deberían de amamantar a su bebé inmediatamente antes de usar el régimen y luego extraer y desechar la leche que se produce posterior a la toma del anticonceptivo hormonal de aproximadamente 8 horas, pero no más de 24 horas, para que pueda garantizar que no estamos proporcionando el levonorgestrel al bebé. ¿Qué pasa con el uso repetido? Pues el PAE no debe de usarse deliberadamente en forma repetida, no es un método de uso regular. A las mujeres que no desean embarazarse en el futuro se les recomienda que utilicen uno más definitivo. Y como les había mencionado anteriormente, no disponemos datos sobre seguridad con respecto al uso relacionado con el levonorgestrel de forma frecuente, aunque en general las pacientes no han reportado efectos adversos graves, más que sangrado irregular. Muy bien, esto es con respecto a la anticoncepción de emergencia. No sé si hay alguna pregunta. Y sí, adelante, permítanme. Tengo que ahorita. Sí, Fanny, adelante. Sí, buenos días. Tengo una consulta. Se dice, ¿verdad?, que se debe tomar para mayor eficacia dentro de los primeros 72 horas y eso. Pero mi pregunta es, ¿al cuánto tiempo después del acto es recomendable tomarla? ¿Inmediatamente? ¿2 horas después? Porque pues las personas dicen la del día siguiente, ¿verdad? Incluso si se conoce así coloquial, la del día siguiente. Entonces, ¿al cuánto tiempo después del acto es recomendable tomarla? Bueno, gracias por la pregunta y esto me recuerda que hay un dato que no he dado. La anticoncepción de emergencia puede tomarse inmediatamente después del acto sexual. Como usted vio, es un margen de 120 horas aproximadamente o menos las que debe de tomarse. Entonces, entre más temprano se tome la paciente la píldora, pues es mucho mejor. La eficacia cae conforme pasan los días. Entonces, el decir que es el día después, pues no es una indicación médica, se puede tomar inmediatamente. Eso, por ejemplo, lo debemos de acotar en mujeres que han sufrido violencia sexual. Es lo más pronto posible. Ahora, ¿cuándo se deben de iniciar los métodos hormonales? Esto, lo que usted me acaba de preguntar, creo que nos sirve para responder también a esa pregunta. Los métodos anticonceptivos se deben de comenzar idealmente en los primeros 5 días luego de iniciada la menstruación. Ahora, ¿qué pasa si la paciente llega en el día 10 del ciclo menstrual? Nosotros no podemos perder la oportunidad de captar a una paciente y que inicie la planificación familiar. Entonces, si ella, por ejemplo, solicita el método inyectable, pues le ponemos el método inyectable ese día, que no es el día ideal, y le recomendamos que en los próximos días, por lo menos en las próximas, si es el día 10, pues aproximadamente en los próximos 7 a 10 días, utilice doble protección, o sea que utilice preservativo. Ya sabemos que no vamos a evitar que se produzca la ovulación porque lo hemos puesto posterior al periodo, pero ganamos más al captar a la paciente y entonces la recomendación es que utilice doble protección porque ya sabemos que el que la va a proteger realmente de un embarazo a corto plazo es el condón, pero a largo plazo es el inyectable. Muy bien, Cristian, adelante. Bueno, yo tengo la duda con respecto a si en el país es de venta libre este tipo de medicamentos y pues si son de emergencia me imagino que sí. Y también tenía la duda acerca de si habría algún problema si la persona está ingiriendo medicamentos anticonceptivos de manera regular por pues algún problema de alguna hemorragia, ¿verdad? Menstrual
o porque simplemente quiere tener ese control y decide utilizar alguno de estos métodos de emergencia. Sí, en concreto sí son de venta libre, no hay una restricción al respecto. También las unidades de salud deberían de tener métodos, quizás la píldora de emergencia no tienen, solo los hospitales, pero sí es de venta libre, creo que vale como 10, $12 las pastillas eh, 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 en las farmacias. Y si la paciente está utilizando un método anticonceptivo de forma regular, digamos porque tiene ovario poliquístico, pues lo lógico es que se está inhibiendo la ovulación y no va a necesitar la anticoncepción de emergencia. Cristina, adelante. Disculpe, y en el caso, vaya, en esta pastilla se supone que es segura para las adolescentes, ¿verdad? Que es lo más común acá en El Salvador. Pero en el caso de que esta adolescente de 15 años, pongamos, quiera establecer un método de planificación familiar, ¿cuál sería el más recomendable por la edad que ella tiene? Cualquier método, cualquier método podría utilizarse, quizás el único que no está recomendable o que se debería de evaluar es el dispositivo intrauterino, debido a que posiblemente el tamaño de la cavidad uterina sea menor a 8 centímetros. Entonces, lo que hacemos nosotros es que hacemos una histerometría, medimos la cavidad uterina, y si la cavidad uterina tiene más de 6 centímetros, podemos colocar el dispositivo intrauterino. Y eso también, Cristina, me ha llevado a mencionarle de que también tenemos, y quizás no lo he mencionado en la clase, y las disculpas del caso, dispositivos intrauterinos con levonorgestrel. La Mirena es uno de ellos. Entonces, creado para la endometriosis de forma específica, pero también es otro método anticonceptivo con levonorgestrel. Sí, Tomás. Sí, doctor, quería hacer una pregunta acerca de dos mitos de los métodos anticonceptivos. Una es que yo he oído bastante que dicen muchas mujeres que aumentan de peso bastante con los métodos anticonceptivos, y otra es que supuestamente, como la compañera preguntó, ¿verdad? Que menores de edad, cuando ya quieren salir embarazadas, en el momento que ya ellas buscan el embarazo, se les es más difícil, como que les interrumpe la ovulación, no sé. Entonces quería saber de esos dos mitos, a ver si qué tan ciertos eran. Sí, con respecto al aumento de peso, es un efecto reportado. Puede suceder, pero es infrecuente. Ahora, sí, qué bueno que lo pregunta Tomás. El método anticonceptivo puede producir insuficiencia ovárica. ¿Cuánto tarda la paciente en recuperar la fertilidad? Aproximadamente el periodo máximo que esperaríamos que la paciente pueda recuperar su fertilidad sería el año y medio. Aproximadamente dura 9 meses el periodo de recuperación de la fertilidad, pero porque, como lo hemos mencionado anteriormente, son anticonceptivos temporales. Si bien es cierto, esta insuficiencia ovárica se puede producir, pero se recupera con el tiempo. Entonces, hay que explicarle a la paciente que si esto sucede en pacientes que han utilizado por 5, 10, 15 años el método, entonces se ha producido una insuficiencia ovárica y la recuperación de la función ovárica tarda un tiempo, aproximadamente de 8 a 9 meses en promedio, máximo un año y medio. Sí, Ana, adelante. Tenía una pregunta, doctor, con respecto a si hay una paciente que lleva su régimen de anticonceptivos a largo plazo y lo lleva, digamos que perfecto, pero a la hora de tener el acto hay un accidente y ella dice, por si acaso me voy a tomar una pastilla del día siguiente, ¿qué efectos podría tener esta paciente? Bueno, si se utiliza hormonales, va a tener los efectos adversos del uso de los hormonales. Dolor de cabeza, náuseas, eso es lo que le va a producir. Y en forma concreta no lo recomendaría porque se está utilizando un método anticonceptivo regular, ya sea de este tipo hormonal, porque es lo que estamos hablando aquí en farmacología, pues no sería necesario. Moisés. Sí, yo me quedaba la duda de cuál es específicamente el mecanismo de acción del implante en los ejes hormonales. Sí, bueno, decirle que el Mirena, que es el dispositivo intrauterino, perdón que diga la marca,
pero se nos hace más fácil decirlo. La Mirena, que es el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, el mecanismo de acción fue digamos, un dispositivo creado específicamente para las hemorragias uterinas anormales, para que hiciera su efecto el levonorgestrel y provocara una disminución del crecimiento desmedido del endometrio a nivel local y se evitara los efectos adversos, pero también se vio que el levonorgestrel tenía efectos sistémicos a través de la inhibición de la ovulación y el efecto propio del dispositivo intrauterino para producir lo que conocemos como la infección aséptica, que evita la migración de los espermatozoides a las trompas de falopio, principalmente al istmo, que es donde se produce la fecundación. Entonces, entonces el mecanismo del Mirena es específicamente dos mecanismos, el mecanismo mecánico del dispositivo intrauterino y el mecanismo hormonal también que provoca la presencia del levonorgestrel a nivel del endometrio, que también está relacionado con un endometrio inhóspito, un endometrio poco receptivo y que desfavorece la migración del espermatozoide. Muy bien, gracias a esas preguntas nos ha ayudado a repasar algunas cosas que se me habían pasado mencionar. Y ahora sí, a los fármacos. Ya llevo un poco de atraso, pero creo que salimos. La farmacología uterina, los oxitóxicos y los espasmolíticos uterinos. Entonces, los fármacos solo son 5. Eso nos da el consuelo que vamos a salir rápido. Los oxitóxicos que inducen o dirigen el parto, o sea que estos provocan contracción del músculo uterino, y los espasmolíticos que reducen la motilidad. Dentro de los oxitóxicos, pues por supuesto la oxitocina, la prostaglandina, que aquí una pregunta que me hicieron estaba relacionada con la prohibición de los fármacos, la anticoncepción de emergencia, son hormonales, pero aquí sí, las prostaglandinas sí hay una restricción de su uso dentro de nuestro país, al igual que mencioné anteriormente al modulador de los receptores de progestágeno, la mifepristona, que también por ser fármacos utilizados en el aborto médico están prohibidos en nuestro país. Y los alcaloides de cornezuelo del centeno. De ahí los espasmolíticos, o sea que relajan el útero, y esto lo utilizamos principalmente en el parto prematuro, donde queremos evitar que la mujer continúe su trabajo de parto. Está a la cabeza los estimulantes beta-adrenérgicos y los antagonistas de receptores de oxitocina. Vamos a pasar a hablar de la oxitocina. La oxitocina como hormona es un nonapéptido que actúa sobre los receptores específicos del útero y de la glándula mamaria. Ya sabemos que la oxitocina en la glándula mamaria hay dos principales hormonas que actúan, la prolactina, que favorece la formación de leche, y en el caso de la oxitocina, que favorece la contracción de los acinos para la expulsión de la leche. La oxitocina generalmente en la madre posparto se produce o está relacionada con estímulos ya sea del llanto del bebé, táctiles, que favorecen la excreción de la leche. Durante el parto, pues la oxitocina está relacionada con la contracción uterina y aumenta su sensibilidad conforme aumenta las semanas del embarazo. Entonces, los receptores de la oxitocina son de naturaleza proteica y están localizados generalmente en la membrana plasmática y aumentan conforme aumentan las semanas de gestación. La inducción es dependiente de la dosis, o sea que a mayor dosis, pues mayor contracción uterina vamos a provocar. Las dosis altas pueden producir hipertonía uterina y su efecto es dependiente de la cantidad de calcio presente. ¿Qué hace la oxitocina? Pues facilita la lactación mediante la contracción de fibras mioepiteliales en los acinos mamarios, en el caso de la glándula mamaria, y en el útero ya describí el efecto. La oxitocina, su uso es exclusivamente endovenoso y se desactiva de forma rápida por las oxitocinasas. Por eso el efecto de la oxitocina es de 1 a 2 minutos. Y su utilización generalmente es en un goteo continuo. El uso intramuscular, porque también lo utilizamos intramuscularmente la oxitocina, es para el tratamiento de hemorragias. Por ejemplo, ya sabemos que las mujeres durante el trabajo de parto o el embarazo mueren de 3 principales causas.
Una es la hipertensión inducida en el embarazo, las otras son las infecciones y la tercera es las hemorragias. Entonces, para evitar la hemorragia, tenemos una estrategia que se llama el manejo activo del tercer periodo, que es el periodo que sucede el alumbramiento de la placenta. Entonces, ¿qué significa esto? Que colocamos de manera activa, además de la tracción del cordón umbilical, también la mujer que se presiona los pezones para aumentar la producción de oxitocina, también ponemos oxitocina intramuscular como manejo activo para evitar las hemorragias que puedan suceder por parto. Y no debe de ocuparse con otros oxitóxicos, o sea, con prostaglandinas, porque entonces podríamos producir una hipertonía grave del útero. Las prostaglandinas, tenemos dos, principalmente la dinoprostona y el más conocido, el misoprostol o Cytotec, que es prostaglandina 1, que en el caso, a diferencia de la oxitocina, la prostaglandina no se ve alterada con el embarazo. En cualquier semana de gestación tiene su efecto. La prostaglandina tiene dos efectos principales, la contracción del útero y el reblandecimiento del cuello uterino. Ambos procesos, el reblandecimiento del cuello uterino y la contracción del útero, pues permite la expulsión del producto. Lo utilizamos generalmente, y aquí tengo que agregar un término, que es la inducción y la conducción. La oxitocina la utilizamos para conducir el trabajo de parto. Si bien puede inducir el trabajo de parto, pero con mayor dificultad. Y para inducir el trabajo de parto, pues utilizamos generalmente la prostaglandina, el Cytotec. El procedimiento no es invasivo y el riesgo de complicaciones es mínimo. Y las prostaglandinas, el misoprostol o Cytotec, es el método más utilizado a nivel mundial para producir lo que es el aborto médico, en países donde el aborto es legal. Por ejemplo, en la Ciudad de México, primero pues le dan a la paciente el misoprostol para que ella se vaya tranquilamente a su casa y tenga la expulsión del producto. Esto cambia mucho con respecto al uso activo a procedimientos más invasivos como el legrado, que el legrado es sencillamente meter una cureta, que es como una cuchara, y raspar la parte interna del endometrio. Este era un método muy invasivo que puede dejar cicatrices. Ya utilizar el misoprostol es menos invasivo y con menos efectos adversos. Entonces, ¿cuál es la tasa de efectividad del misoprostol? Es de 84 a 87% entre las semanas 9 y 13, y cuando se tiene menos de 8 semanas, pues la eficacia del método es del 92%, y si se combina con mifepristona, pues la efectividad del método es superior al 95-96%. Entonces, ¿qué le decimos a las pacientes que quieren tener un aborto? Pues solo le damos el misoprostol, que viene de 200 microgramos. Se tiene que tomar 4 pastillas hoy y 4 en 3 horas, y la paciente en las primeras 24 a 48 horas empieza un sangrado un poco mayor a la regla, con sintomatologías como dolor mamario, fiebre o dolor tipo menstrual, y con una efectividad del 92% antes de las 8 semanas, pues expulsa el producto. Es la metodología para el aborto legal más utilizada, que evita procedimientos invasivos o quirúrgicos como el legrado, y que posiblemente nuestra población es la que más utilice, porque decir que las mujeres no realizan aborto, pues es engañarnos. Si bien es cierto, es prohibido, pero el aborto siempre va a ser una situación que va a necesitar a algunas mujeres, y siempre va a formar parte de la historia de las mujeres, a pesar de que existan leyes restrictivas a ello. De ahí tenemos a los alcaloides de cornezuelo del centeno, que es principalmente la metilergometrina. El mecanismo no está muy totalmente claro, pero se habla que es agonista parcial de receptores rotonínicos, provoca contracciones uterinas, se utiliza en el posparto inmediato para producir contracciones tónicas y prevenir las hemorragias uterinas después del desprendimiento de placenta, y es especialmente su utilidad. Después nunca se debe utilizar antes del alumbramiento,
porque podría impedir el alumbramiento, y cuando la paciente alumbra y tiene una hemorragia postparto, entonces ahí lo podemos utilizar. De ahí tenemos dos fármacos de forma específica que son beta bloqueantes, la ritodrina, que es el único fármaco beta 2 adrenérgico aprobado, pero yo les quiero decir que aquí en el país utilizamos una gama de fármacos beta 2 adrenérgicos, a la cabeza el fenoterol, de uso endovenoso, porque la ritodrina tiene un costo muy elevado, pero utilizamos cualquier fármaco beta 2 agonista para evitar la contracción uterina como tal. Entonces, esto produce un aumento del AMP cíclico, lo que disminuye la actividad eléctrica y la despolarización. Se limita su uso a 48 horas antes de las 22 a 37 semanas de gestación. Su uso es generalmente endovenoso, y tenemos que vigilar dos principales efectos: los cardiovasculares, que están relacionados con hipotensión, taquicardia y dolor precordial y arritmias, y los metabólicos con hiperglucemia y acidosis láctica. Yo les quiero decir que la taquicardia fetal y la taquicardia materna la debemos de vigilar, porque si la paciente tiene una taquicardia, podemos decir que y una hipotensión, podemos decir que el feto puede entrar en insuficiencia, se me ha olvidado, el niño puede sufrirse, o sea que no le llega el suficiente oxígeno, y entonces esa es una emergencia obstétrica, porque hay que sacar ese producto. Si es por supuesto que conforme vaya aumentando en las semanas, si el sufrimiento fetal, gracias Sara, a veces se le olvida a uno el término como tal, entonces el niño cae en sufrimiento cuando hay una hipotensión, una taquicardia. Entonces estos fármacos, cuando se dejan endovenosamente, pues hay que vigilar cada cierto tiempo los signos vitales maternos y fetales, y si el niño cae en sufrimiento fetal, pues ¿qué nos dice que cae el sufrimiento fetal? Pues una taquicardia. El niño ya tiene frecuencia cardíaca de 180, 190, entonces ya decimos, no, está en un sufrimiento fetal y necesitamos bajarle la dosis o suspender el medicamento. El feto recién nacido puede tener taquicardia o hipotensión, así como hipoglicemia transitoria, y también niveles altos de insulina en el posparto. El único aprobado por la FDA es la ritodrina, pero en nuestros países, pues, con los costos utilizamos cualquier otro fármaco. Inclusive antes, cuando una paciente tenía riesgo de aborto, le dejaban salbutamol. Se vio que la eficacia del fármaco era poca, porque tenía más utilidad al final del embarazo, y además una tendencia al aborto pues no se debe de impedir, porque el cuerpo reacciona quizás a una cromatopatía de esa forma. Entonces se dejó de indicar, y ahora solo se utiliza en la semana 22 a 37. Recuerden que toda pérdida de producto abajo de las 22 semanas se conoce como aborto, y arriba de las 22 semanas o antes de las 37, pues es un parto prematuro. Muy bien, entonces los antagonistas de receptores de oxitocina, el atosiban, es un antagonista, además de vasopresina, además de oxitocina, inhibe las contracciones uterinas inducidas por oxitocina, por lo que se ha autorizado su empleo en la prevención y tratamiento del parto prematuro. Tiene la misma vía que la ritodrina, pero menor incidencia de reacciones adversas cardiovasculares y metabólicas, y los efectos adversos del atosiban son los trastornos generales, las náuseas, casos aislados de hemorragias o atonía uterina, que es lo más grave, porque cuando estamos con una atonía uterina, pues es una intervención médica de emergencia para evitar que se produzca una hemorragia uterina, que es lo que está relacionado a la atonía, y hiponatremia. Muy bien, estos son la clase ya está subida en la plataforma, y abro los micrófonos para cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto al contenido. Adelante. Sí, Fanny. Yo tengo una consulta, pero no está dentro de lo que usted nos dio ahorita. Es acerca de la T de cobre. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la T de cobre? O sea, ¿por qué es un anticonceptivo? Produce una infección aséptica, o sea que impide, genera un medio inhóspito para la migración del espermatozoide. ¿Y esto no puede darnos otro tipo de
patología. O sea, entiendo, ¿verdad?, que si es una infección, como usted nos lo está planteando, no puede darnos otro problema. No, para nada. Eso sí, Fanny, por ejemplo, si la paciente ha tenido una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, está contraindicado el fármaco porque sí está relacionado con complicaciones. Entonces, pero no, para nada. Y la eh, y no es un espermicida, es otro mecanismo de acción. Ana. Sí, bueno, espero haber respondido. Maciel, adelante. Yo tenía una consulta en caso de un aborto, porque yo conocí a una persona que, bueno, por siempre por los mismos tabú, ¿verdad? Pues supuestamente no le llevaron a la clínica, o sea, no tuvo un seguimiento médico, Ujú. pero sí hicieron como un legrado, pero creo que no se lo hicieron bien, porque se supone que fue una clínica, pues, em, no autorizada, porque sabemos que el aborto no está autorizado aquí. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener una persona aparte de hemorragia? Porque esa niña tuvo demasiada hemorragia, de, o sea, de un aborto fallido. Bueno, hay diferentes tipos de aborto. Aquí quizás estaríamos hablando de que si el procedimiento se hace, o sea, un aborto inseguro, pues las principales complicaciones es una pelviperitonitis, debido a la asexia de los instrumentos con los cuales se utiliza. Darling, adelante. Sí, yo tenía una pregunta con respecto, casi con lo mismo del aborto. Como sabemos que no es legal, ¿verdad? Entonces, como usted decía, aunque no es legal, muchas personas optan por el misoprostol. Entonces, en ese caso, si agravaran los síntomas y tocara ir a emergencias, ¿hay alguna forma de que esa persona pues llegara o los médicos se dieran cuenta que ha ingerido esto y que tenga problemas legales? Ninguno. O sea, Ok. a menos que le mandemos niveles en sangre de misoprostol, pero esa prueba no existe. Eh, lo que no he mencionado es que el misoprostol se puede utilizar por vía oral o vía vaginal. Si la paciente, por ejemplo, utiliza el misoprostol por vía vaginal, que es más potente, su efecto, su eficacia, entonces si encuentran la pastilla, obviamente ahí es más fácil el poder detectarlo. Pero si la paciente se lo tomó, es imposible, es la palabra del médico contra la palabra del paciente. Yo diría que lo que usted menciona son más los prejuicios y la moral del personal de salud quien juzga a las pacientes en estas condiciones. Cuando yo, quizás un minuto nomás, y ahí cuando una mujer decide abortar, hay una condición social propia que la ha llevado a esa decisión. No es algo que ella dijo, ay, hoy me levanto y voy a abortar porque no quiero tener este hijo. No, hay condiciones sociales que debemos de tomar en cuenta. Y hay que respetar las decisiones de las pacientes cuando toman esa decisión, porque para tomar esa decisión ha sido eh, muy pesado. Entonces, es una decisión personal. En el caso mío, mi decisión, como colega, como médico, perdón, es respetar la decisión de las mujeres. Muy bien. Gracias. Bueno, voy a parar la grabación. Creo que no la había parado. Muy bien.